Para hablar sobre los temas de la agenda económica, saludo en la línea telefónica al doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. Buenas tardes, secretario, ¿cómo está? Bien, Víctor, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio y desearte mucho éxito en este nuevo espacio informativo de opinión en el Financiero Bloomberg. Gracias, secretario, gracias a usted por la llamada. Le pregunto, secretario, estamos cerrando un trimestre que fue muy complicado, tuvo muchos contrastes, momentos muy complicados, también momentos buenos. La pregunta es, ¿cuál es su balance de este primer trimestre del año y la perspectiva para lo que resta de 2016? No, sí, sin duda, Víctor, un entorno, un trimestre en el cual México ha demostrado que tiene las fortalezas y la capacidad para enfrentar un entorno internacional extraordinariamente complejo. Es un trimestre que empezó, recordaremos aquellos primeros días de enero, con una gran volatilidad en los mercados financieros internacionales, una caída muy abrupta en el precio del petróleo, y esto afectó a los mercados emergentes en general, y en medio de esta coyuntura, insisto, de mucha incertidumbre muy compleja, creo que México ha tenido las respuestas adecuadas y sobre todo las fortalezas estructurales para confirmar que sigue siendo una economía estable, una economía en crecimiento y con extraordinarias perspectivas hacia el futuro en materia de atracción de inversiones y creación de empleo. Sobre esa base, secretario, le pregunto, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, está por presentar al Congreso lo que se llaman los precriterios de política económica, en este caso de 2017. Seguramente lo hará en esta semana, más tardar la próxima. Le quiero preguntar sobre los escenarios en que se está trabajando, una vez que pues nos ha explicado cómo transcurrió el primer trimestre del año, cómo se ve el resto del año. Por ejemplo, ¿cuáles son los escenarios, secretario, en los que se está trabajando en materia de crecimiento, de tipo de cambio, de precio del petróleo? Este documento, que efectivamente la ley obliga al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría a entregarlo a la Cámara de Diputados, lo vamos a entregar el viernes, Víctor, a la Cámara, y se presentará ese mismo día público. No adelanto los elementos del documento todavía, pero lo que sí puedo desde ahora comentar es que será un documento, primero, basado en premisas realistas acerca del entorno económico internacional, y segundo, que será plenamente consistente con las metas de finanzas públicas que hemos expresado en los distintos documentos oficiales y en las proyecciones que hemos presentado años atrás, incluyendo el paquete económico presentado el año pasado, vigente este año. Será un documento de precriterios, así se le conoce informalmente como los precriterios generales de política económica, que, insisto, será realista y congruente. Secretario, ¿habrá que esperar algún tipo de modificación fiscal? Porque bueno, el sector privado ha insistido en la necesidad de hacer cambios al marco tributario del país. El compromiso del presidente de la República ha sido muy claro y contundente, habiendo culminado la reforma hacendaria del año 2013, que por cierto hoy es pieza fundamental de nuestra estabilidad ante la caída del precio del petróleo. El presidente desde principios de 2014 hizo un compromiso muy claro, muy explícito, de que no habrá ni propuestas ni de nuevos impuestos ni de subir los impuestos existentes. Esa certidumbre en materia tributaria es un valor importante para esta administración y para el propio presidente de la República, y por lo tanto eso es algo que podemos tener como certeza, más que en esta coyuntura de los precriterios, en la presentación del paquete económico para el próximo año que haremos en septiembre. Con respecto a incentivos, particularmente hacia la inversión, pues en buena medida dependerá de las condiciones macroeconómicas que tengamos. Por supuesto, mantenemos un diálogo permanente y muy constructivo con el sector privado, particularmente a partir del Consejo Coordinador Empresarial, pero pues esto será algo que se determinará en septiembre, cuando el Ejecutivo Federal presente su propuesta de paquete económico 2017. Secretario, sobre los precios de los combustibles, de las gasolinas y del diésel, ¿se mantendrá la política de precios máximos, precios mínimos antes de transitar al esquema de libre mercado que está previsto hasta 2018?
Bueno, lo importante, Víctor, como tú mismo lo comentas, es recordar que estamos en una etapa de transición, donde estamos moviéndonos hacia como país, hacia un sistema de libre mercado, donde el precio de las gasolinas y el diésel habrá de determinarlo la oferta y la demanda, como ocurre con el resto de los productos en la economía. Actualmente lo que tenemos es un sistema de precios máximos, es decir, el precio que anuncia cada mes la Secretaría de Hacienda para las gasolinas Magna, Premium y para el diésel son precios máximos. Podrían, conforme se vaya intensificando la competencia, podríamos ver algunos distribuidores de gasolinas que los pudieran ofrecer por debajo de estos precios máximos. Ahora bien, para este año 2016 hay que recordar que el Congreso estableció una franja, una banda, dentro de la cual se puede mover este precio máximo, que es una banda de más 3% o menos 3% con respecto al precio que estuvo vigente el año pasado. Dadas las condiciones del precio internacional de las gasolinas y el diésel, los primeros meses del año lo que hemos visto fue que el precio máximo ha estado en la parte inferior de la banda. Para este mes de abril hemos visto que solamente la gasolina premium tendrá un movimiento al alza en el precio máximo, y esto es lo que seguramente empezaremos a ver en 2016 y en 2017, es como el precio de las gasolinas y el diésel fluctúa, varía conforme cambian las condiciones de mercado, como ocurre en el resto del mundo, para llegar a 2017 ya a un mercado plenamente libre por gasolinas y por el diésel, como insisto ocurre en el resto del mundo. Es uno de los objetivos fundamentales de la reforma energética, es liberalizar el mercado de los combustibles. Bien, secretario, le tengo dos preguntas más. Una, antes de hacer el enlace con usted, presentamos una nota que hoy publica El Financiero en su nota principal sobre el remanente de operación del Banco de México, que está por determinar a cuánto asciende ese monto, y en abril seguramente hará público el monto. Secretario, la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que conforme a lo que defina la ley, los recursos del remanente de operación del Banco de México puedan usarse en capitalizar o apoyar financieramente a Pemex? La ley es muy clara, Víctor, establece el destino que tienen estos remanentes. Por cierto que hasta antes del año pasado los remanentes eran de libre disposición para el gobierno federal. Es una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto que los remanentes tengan que tener un destino obligado, que es la reducción del pasivo del gobierno, es decir, reducir la deuda pública. Es muy explícita la redacción de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y esto es exactamente lo que vamos a hacer, reducir los pasivos del sector público federal, y esto dependerá naturalmente de cuál es el monto específico que habrá de determinar en los próximos días el Banco de México. Lo que haremos es, en cuanto el Banco de México determine y anuncie el monto del remanente, de manera inmediata la Secretaría de Hacienda anunciará cuál es el destino de este remanente, pero siempre bajo el cumplimiento de la obligación legal de dedicarlo a la reducción de la deuda pública federal. Muy bien, secretario, una última pregunta. El tema de la deuda del gobierno federal, de los gobiernos locales con proveedores, en donde ya se ha avanzado, evidentemente es en el caso de Pemex, pero ¿qué novedades hay sobre este tema, secretario? Seguimos trabajando con Petróleos Mexicanos. Creo que es muy importante que Pemex está tomando de manera muy decidida las medidas que se requieren para poner orden en sus finanzas, ser más eficiente, reducir costos, priorizar sus inversiones. Y como lo hemos dicho reiteradamente, el gobierno de la República apoya y habrá de seguir apoyando a Petróleos Mexicanos, entre otros objetivos para que cumpla con sus compromisos con los proveedores y contratistas. Hemos iniciado, por ejemplo, con una disposición de líneas de crédito a través de la Banca de Desarrollo, pero habremos de continuar a lo largo del año, sobre todo en los próximos meses, trabajando con Pemex en este sentido. Y déjame hacer un comentario, Víctor, porque mencionaste a los gobiernos de los estados. Eso es algo que le compete a los estados. Lo que te puedo afirmar y confirmar es que el gobierno federal ha cumplido puntualmente con la entrega de la totalidad de las participaciones y aportaciones federales a todos los estados de la República. Por lo tanto, no puede ser atribuida la falta de pago que tenga algún estado
con algún proveedor a la falta de entrega de los fondos federales, porque todos han sido entregados puntualmente. Muy bien. Muchas gracias, secretario, por su tiempo y por su compañía, su presencia esta tarde aquí en el Financiero Bloomberg. Al contrario, Víctor, gracias a ti por el espacio y nuevamente mucho éxito. Gracias, secretario. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.